la santidad. Called to holiness. Dice su palabra, The Word of God tells us Primera de Pedro, y vamos en esta noche a leer el versículo 15 in y 1 Peter 16. chapter 1. 1, verse 15 and 16. Padre, gracias te damos por habernos traído con bien a tu casa en esta noche. Sabemos que vivimos en un mundo que no es el mundo quizás en el cual vivimos 20 o 30 años atrás en esta ciudad, con el tráfico y las diferentes circunstancias y retos que tenemos que enfrentar en nuestras vidas. Padre Santo, gracias por habernos traído con bien y habernos guardado, y pedimos, Señor, oh Dios, que el tiempo que estemos aquí podamos, Señor, aprovecharlo y, Señor, sacarle el uso que tú deseas. Bendice el estudio, tu palabra, cada uno que está presente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 15 dice, Verse 15 says, sino como aquel que os llamó es santo, But as he which hath called you is holy, sed también vosotros santos so be ye holy en toda vuestra manera de vivir. in all manner of conversation. Porque escrito está, For it is written, sed santo, Be ye holy, porque yo soy santo. for I am holy. No podemos obviamente repasar lo que hablamos el miércoles pasado. And we obviously cannot review what we covered last Wednesday night. Si usted está interesado, If you're interested, usted lo puede comprar. Recomiendo que lo escuche. then you can buy the CD, and I do recommend that you listen to the Bible study. Si queremos recordarles So I do want to remind you que este tema es extenso. that this subject is an extensive subject. No es la intención mía cubrir todos los puntos acerca de este tema, And it is not my intention to cover every single point regarding the subject, pero sí aquellos puntos que yo me sentí impresionado y que son importantes e esenciales cubrir cuando se trata del tema de la santidad. but I thought to cover those that are would be important, that I thought were important, and also the essential points when we are talking about this call to holiness. Creo que la mayoría, puedo decir con seguridad que la mayoría de lo que estamos y somos parte de esta congregación, And I can say that the majority of us who are part of this congregation, este tema no es nuevo. this subject is not new to us. Este tema se ha predicado por años, This subject has been preached for years. pero es necesario para el beneficio de esta nueva generación But it is necessary for the benefit of this new generation, y para nosotros que, aunque lo sabemos, necesitamos ser recordados y no olvidarnos que esto es importante. and for those of us who know it, that we would be reminded and never forget that this is all very important, Porque a Dios le interesa because this is an interest God, y Dios la demanda. and He also demands it. Y Él, como hemos leído, Él nos ha llamado a la santidad. And as we have read, He has called us to holiness. Un tema que no es popular, A subject that is not popular, un tema que casi no existe ni se oye desde los púlpitos. and a subject that is not heard or preached from the pulpits. Si no se predica de un púlpito, If it's not preached from a pulpit, ese no es una congregación de la iglesia de Dios. then that's not a congregation of the Church of God. Porque la doctrina de la santidad es parte de la enseñanza de la iglesia de Dios. Because the doctrine of holiness is part of the teachings of the Church of God. Y podemos predicar tantos mensajes bellos y tantos temas que son de aliento y beneficiosos y seguramente que tienen su lugar. And we can preach so many different beautiful messages, and they all have their place. Pero nada de eso sirve si no tenemos el fundamento y la base de la doctrina de la santidad. But none of that would be to much avail without having the foundation and the doctrine of holiness. Lo que se oye What we hear es que no se puede vivir una vida sin pecar, no se puede
vivir santamente. What we hear is that we cannot live a holy life, we cannot live a life without sin. Es imposible, hay que pecar. It is impossible to do that. Everyone has to sin. Otra cosa que se escucha, Another thing that is heard, solo cuando lleguemos al cielo only when we get to heaven podremos ser santos y libres del pecado. will we be free from sin. Y tercero, And number 3, y hay muchos más, pero And many estos son more. los tres que yo quise compartir con but ustedes, these are the 3 that I wanted to share with you porque no queremos enfocarnos en eso. because we don't want to focus on it. Solo Cristo Only Jesus fue santo. was holy. Todo eso suena muy bueno. Although that sounds really good, Y si uno no tiene entendimiento de la palabra de Dios, cree, oye, es verdad lo que dice ese predicador en el radio, o desde el púlpito, pero es falso. and if one does not have an understanding of the Word of God, then what they're hearing off of the pulpit or the radio, they would be saying, wow, that is good, it's true what they're saying, but it's all false. Dios es santo. God is holy. Y hicimos énfasis en eso el miércoles pasado. And we made emphasis on that last Wednesday. Dimos una serie de escrituras como era estudio bíblico. We gave a number of scriptures since it was a Bible study. Y lo creía necesario, And I thought it necessary, específicamente specifically por la generación en la cual estamos viviendo. because of the generation that we are living in. Y esto sí vale la pena repetir. And this is worthy of being repeated. Vivimos en un tiempo We live in a period of time donde se está enseñando, where it is being ha taught sido aceptado, and it has been accepted que todo es relativo, that everything is relative. que la verdad es relativa. That truth is relative. Tu verdad Your truth es tu verdad, is your truth. pero también lo que yo pienso es verdad. But what I also think is truth, it is true. Eso es lo que están enseñando hoy. And that's what's being taught. Hay tanta basura que el pastor y el predicador de esta generación There's so much garbage being preached that the pastors and the ministers of this generation necesitan entender que hay que barrer ciertas cosas primero para entonces dar la enseñanza. that certain things have to be swept away so then you could really teach what needs to be taught. Una de las cosas que, y digo esto porque como es un estudio bíblico, And podemos aprovechar y compartir ciertas cosas para que ustedes sepan. And I say this because it is a Bible study and there's different things that we can share, but we say this so that you will know. Dios es más que simplemente un espíritu bueno o positivo o una energía. God is more than what you hear out there saying, that God is this source of energy, this energy and the spirit. Porque es Mother Nature y tantas otras cosas que usan como sustituto. And Mother Nature and so many other things that they use as a substitute in reference to God. Y es más, And what's more, apretamos la tuerca. we'll tighten it up a little bit more. Muchos de los que dicen, sí, yo creo en Dios, Many who say that they believe in God, porque es más que decir, yo creo en Dios. because it's more than simply saying I believe in God. Ellos aceptan la existencia de Dios. They accept and believe in the existence of God, Pero cuando usted cava but when you dig a little bit y more usted hace las preguntas correctas, and you ask the right questions, usted se da cuenta you are going to que el realize concepto de ellos de Dios no es el concepto de la Biblia. that their concept of God is not the concept in the Bible. Que el Dios de ellos es buena gente. That their God is good people. Que es un hombre, el hombre ahí arriba. That He's the man upstairs. Que Él es la persona que siempre hace bueno para todo el mundo y es como un mago. That He is the one who does good to all, like if He was a wizard. Pero yo quiero que ustedes entiendan, especialmente los jóvenes, But I want you all to understand, and especially the young people, ya que ustedes son los que son bombardeados con esta basura. since you all are the ones who are being bombarded with all this garbage. Dios es más que simplemente un supremo todopoderoso. Él es santo. That God is more than being all powerful and sublime.
supreme. Él es más que simplemente alguien que tiene poder sin límite. He is someone without, he is more than having just unlimited power. He is holy. Todo eso es verdad. All that is good. Pero Él es santo. But he is holy. Porque cuando usted los pone contra la pared, Because when you put these people against the wall, ellos aceptan todo lo demás, they accept everything pero else. rehusan aceptar que Él es santo, But they refuse to accept that he is holy, que su naturaleza es santa that his nature is holy, y que Él no peca and that he does not y sin, que Él no tiene relación con el pecado. and that he has no Eso relationship es with sin. importante. That is important. Si usted no acepta eso, If you don't accept si that, usted no entiende and eso, don't understand that, su concepto de Dios no es correcto, your concept of God is not the right one. no es bíblico. It's not biblical. Por eso que cuando dice Él es santo That's why when it says here that he is y holy, Él nos llama a la and santidad, he calls us to holiness, hay un estándar there is a que standard usted y yo tenemos que medirlo, that you and I medirlo, have to measure to, con la cual usted y yo tenemos que alcanzar. and that you and I have to reach. Todos esos versículos pues lo compartimos el miércoles pasado. All those verses we shared with you last Wednesday night. Ahora esta noche, Now tonight, en el tiempo que nos tenemos permitido, yo sé que es miércoles and the time allotted for this Bible study, y yo no me estoy apurando, and I'm not going to rush, yo quiero hablar acerca de entendiendo el pecado. I want to speak to you about understanding sin. Porque para apreciar y entender la santidad, Because to appreciate and understand what holiness is, tenemos que sacar la escoba we need to take out the broom y hablar acerca del pecado and talk about sin y entender lo que la Biblia habla acerca del and pecado. understand what the Word of God teaches about Y sin. que ustedes entiendan lo que la Biblia dice. And that you would understand what the Bible says about sin. Número uno, Number one, ¿por qué hablar de esto? why talk about this? Volvemos a los días en los cuales estamos We viviendo. go back to the thought of knowing the days that we're living in. Yo sé que la mayoría de nosotros que somos adultos I know that the majority of us who are adults, no estamos enterados de muchas de estas cosas. we're not informed so much about these things. Si usted tiene hijos, If you have children, especialmente niños pequeños, especially young children, hay cosas que usted tiene que enterarse, there are things that you need to find out about. porque sus hijos están siendo expuestos a veneno. Because your children are being exposed to poison. ¿Usted me oyó? Did you hear me? Sus hijos están siendo expuestos a veneno. Your children are being exposed to poison. Personas que le damos confianza para que eduquen a nuestros hijos, lo que están haciendo es, los están envenenando. En vez de enseñarle matemática, lectura, historia, están haciendo otras cosas. People that we entrust our children to be taught by them, that they would teach them math and English and all these other things, they're being taught these things. Y hay un gran número de jóvenes hoy And there's a great number of young people today que no creen en lo bueno y lo malo. that do not believe in good and evil. ¿Usted me oyó? Did you hear me? No creen que lo malo y lo bueno existen. They don't believe that good exists and they don't believe that evil exists. Creen que todo eso es una filosofía o una ideología. They believe that it's a philosophy or an ideology. Bueno, yo quiero que usted sepa que el pecado existe. But I want you to know that sin exists. Muchos no entienden el origen de lo que es malo. Many don't understand the origin of that is evil and wicked. Sí, sería interesante. It would be interesting. ¿Cómo se dice take a poll en español? Encuesta. Una encuesta, ok. Sería muy interesante tomar una encuesta o hacer una encuesta, It gracias, would be very interesting to take a poll en nuestras escuelas in our schools y preguntarle a estos niños and to ask these children qué es lo que es pecado o qué es lo que es malo and to ask them the question, what is sin, what is wickedness or evil, y por qué es. and why is it that there is ¿Quién lo dice? sin, and who says it? Usted se sorprendería You would be surprised que muchos, that many, su respuesta their answer sería, would be, bueno, porque la ley lo dice, oh, because the law teaches us that, porque hay reglas because there are rules, y una serie de respuestas, and a series of answers, excepto la correcta. except the right one.
porque Dios lo dice. which would be because God says it. Necesitamos entender que el pecado es pecado porque Dios lo ha declarado pecado. We have to understand that sin is sin because God has declared it to be sin. Por lo tanto, tenemos que empezar con la pregunta, ¿qué es el pecado? Therefore, we need to begin with the question, what is sin? Primera de Juan 3:4. 1 John 3:4. ¿Quién lo quiere leer en esta noche? Who would like to read it tonight? Porque volvemos a lo mismo. Because we go back to the same thing. Lo que quieren empujar y esforzar en todos. Because those who want to impose upon us all, Sí, lo quieren imponer. they want to impose it upon us. Son atrevidos. They're bold. ¿Usted me entiende? Son atrevidos. They're bold. Ellos exigen, They will require or demand, demand de que tú tienes que aceptar that you have to accept lo que yo digo. what I Que say, tú no tienes el derecho, that you do not have the right, porque la verdad absoluta no existe. because absolute truth does not exist. ¿Tú nunca has oído eso? Haven't you ever heard that? Eso está ya suelto. That's out there. La verdad absoluta no existe. Absolute truth does not exist. Bueno, sí existe. But it does exist. Existe en la persona de Jesucristo. It exists. Él es la verdad. In the person of Jesus Christ, where He is the truth. Dios es la verdad. God is the Y truth. lo que Él dice And what He says es absoluto. is absolute. Y Él habla del pecado. And He speaks about sin. El pecado existe. Sin exists. Y cuando entendemos eso, And when we understand this, eso nos enseña that will teach us que hay consecuencias that there are consequences cuando pecamos. when we sin. Hermana Fanny, lo va a leer, ¿verdad? Sister Fanny is Todo going to read. aquel que comete pecado infringe también la ley, Whosoever committed sin transgresseth also the law, pues el pecado es infracción de la ley. for sin is the transgression of the law. En su definición muy básica, In its most basic form, the definition, el pecado sin o pecado or sin es infracción de la ley de Dios, is the transgression of God's law, no de los hombres, not of men, no de un gobierno o un sistema o un grupo de personas, not of a government or a group of people, pero de Dios, but it is of God's law. porque Dios tiene leyes, decretos y Because estatutos. God has statutes, He has laws and decrees El que usted no lo sepa that you do not know about o them, usted no le importa, or that you just don't care, porque hay personas que saben, because there are people who know, pero no les importa. but they simply don't care. No le dan el temor y la reverencia a ella como merece. They do not reverence, they do not fear the way they should. Pero el pecado es una realidad. But sin is a reality, Es contrario a la santidad. contrary to holiness. Y es infracción, And it is a transgression. es un acto voluntario. It is the willful transgression. Usted decide You have made the decision de violar to violate lo que Dios enseña en su palabra. what God teaches in His Word. Pero no solo es un acto And it's not de just transgresión, a willful transgression, pero Santiago 4:17, but James 4:17, creo que todos trajeron sus Biblias, ya que es un estudio bíblico. I believe all brought your Bibles, since it's a Bible study. Usted debe traer su Biblia a todos los cultos. You should bring your Bible to all the Usted services. no quiere que el predicador le diga algo y usted lo cree y usted entonces no tiene el comprobante de las escrituras. You don't want the preacher to tell you something and that you could not cross-reference what is being said. If you do not have the Bible, you can't do it. Otro hermano también que vaya preparando Juan 9:41. And another brother or sister to get ready to read John 9:41. ¿Qué dice Santiago 4:17? What does James 4:17 tell us? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. ¿Te entiende eso? Do you understand that? No solamente es cosa que usted pudiera hacer en violación it's o not- en transgresión It- de la ley de Dios, It's not just those things
that you would do that that transgress the law of God, pero es cuando usted rehúsa but it's also those things that you would refuse to do, hacer sabiendo que usted debe hacerlo. knowing that you should do it. Si usted sabe If you know y usted entiende, and you understand that that needs to be done, usted está corriendo un gran peligro you are running the great risk de caer en pecado. of falling into sin. Porque mucho se habla de lo que no debemos hacer. Because a lot is said about what we should not do, Pero es de igual importancia but it is of the same importance el no hacer lo que debemos estar if haciendo. we don't do what we are supposed to be doing. Dios quiere que tengamos un balance. God wants us to have a balance. No hacer Don't do lo que no debemos what hacer we shouldn't do, y hacer and to do lo que Él nos enseña. what He has taught us to do. Podemos tener dos hermanos o hermanas en la congregación. We may have two sisters in the congregation, La hermana Tomate Sister Tomato y el hermano Pepino. and Brother Cucumber. Y los dos oír el mismo mensaje. And they both hear the same message. Uno One lo oye will hear it y no entiende and does not understand what they're hearing y no hace and will not do what they're hearing. lo que el Espíritu de Dios dice a través del mensaje. What the Spirit of God is saying for them to do. Porque todavía no ha alcanzado entendimiento en ese nivel. Because they still have not reached that level of understanding. En ese caso, In that case, Dios no le inculpa pecado, God will not find them guilty of sin porque no entienden. because they don't understand. Y están caminando. And they are walking, Esa es la parte muy esencial. and this is a very essential piece. Están caminando en el escalón 1, 2 y 3. They are walking in level 1, O en 2. el nivel 1, 2 y They're 3. walking and living in level 1, 2, and 3. Pero el 4 But level 4, todavía no lo entiende. they still don't understand level 4. Dios tiene paciencia God has patience y no le inculpa de desobediencia. and will not find him guilty of disobedience. Pero aquí está el otro. So here we have the other one Está también en el nivel 3 that is also in level number y 3 entiende el nivel and 4. understands level number 4, Pero rehúsa caminar en ese but entendimiento y en esa luz. refuses to walk in that light and in that understanding. Está corriendo un peligro So that one is running the risk de pecar. of sinning. Yes, amen. ¿Entiende? You understand? Por eso que usted no puede ser necio y descuidado. This is the reason why you can't be foolish and you cannot be careless. Tenemos que caminar en la luz y el entendimiento que Dios nos ha dado. We have to walk in the light and in the understanding that God has given us, O podemos caer en pecado. or we can fall into sin. ¿Qué dice Juan 9:41? What does John 9:41 say? Jesús le respondió. Para que ustedes entiendan bien rápido lo que él está hablando y So diciendo. that you understand what he is saying here, and Jesus said unto them, Ya que no queremos usar el tiempo para leer todo el trasfondo, yo solo doy rápidamente. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Jesus healed a blind man who was blind from his birth. Los religiosos The religious people of the se time, ofendieron, they got offended, terminaron excomunicando a este hombre de la sinagoga, and they excommunicated this man from the from the temple, de la sinagoga, from the from the synagogue. synagogue. Y incluso cuando los padres fueron cuestionados, también lo amenazaron a ellos y tuvieron miedo y dijeron, mira, pregúntale a él. Es grande. And so when they came to question the parents, they also got scared, and so they said, well, he's of age, you can go and ask him. Y entonces ellos van a Cristo, So then they go to y Jesus, oyen lo que Cristo dijo and they hear what Jesus says, y nos lleva a este and versículo. then it takes us, now it leads us to this verse. Jesús les respondió. Jesus Si said fueran unto them, ciegos, no tendríais pecado. if ye were blind, ye should have no sin. Mas ahora, porque decís, vemos, But now ye say, we see, permanece. therefore your sin remaineth. ¿Entienden eso? Do you understand that?
Ellos decían, They were saying, no, nosotros somos y entendemos la ley de Moisés y somos fariseos, somos gente religiosa, we're religious líderes. people, we're religious leaders, we understand. Cristo les dice, Jesus then says to them, precisamente precisely so, porque ustedes tienen entendimiento since you have y understanding no son and ignorantes, you are not ignorant, son culpables therefore you are guilty. porque conocen. Because you know. Si usted conoce, If you know, usted es culpable. then you are guilty. Si usted no obedece, If you do not obey, no hay excusa. there is no excuse. Lo haces sabiendo You do it knowingly. y Dios lo inculpa de pecado. Juan 15, 22. John 15:22. ¿Quién lo va a leer? Who's going to read it? Ok. Hermano Nazario. If I had not come and spoken to them, they would have no sin. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. But now they have no excuse for their sin. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Así que no hay excusa. So there is no excuse. ¿Por qué? Why? Porque conoce. Because they know. Usted y yo somos responsables You and I are responsible por lo que conocemos. Yes, for what we know. Usted sabe You know cuál es su lugar. what is your place. En un estudio no quiero predicar, And I don't want to preach during a Bible study, pero usted sabe but you know cuál es su lugar y su responsabilidad What en your- esta congregación. what your responsibility is in this congregation. Gracias a Dios, Thank God. yo no estoy fumando tabaco. Thank God you may say I'm not smoking tobacco, Gracias a Dios, a cigar. Thank God. está haciendo un gran favor a sus pulmones. You're doing a great favor to your lungs. Gracias a Dios, Thank God yo no tomo. I'm not drinking. Yo no tomo la bebida, I don't drink alcohol yo no tomo ningún licor or fuerte. any strong liquor. Gracias a Dios, Thank God le está haciendo un gran favor a su hígado. you're doing a great favor to your liver. Pero ¿qué de sus testimonios? But what about your testimony? Your testimonies when you testify. Testificar, When you testify. alabar a Dios, When you praise God. su asistencia a los cultos Your attendance y una to the service. una serie de tantas cosas que pudiéramos enumerar. And a series of so many other things that we could enumerate. Poner a Dios en primer lugar. Putting God in first place. Dios es primero, ¿se recuerda? God is number one, remember? ¿Ya usted se olvidó? Have you forgotten this? Dios es primero. God is number one. Dios es number one. God is number one. Número uno. Number No, one. no usted. Not you. Usted no es número uno. You're not number Yo one. sé que eso es lo que le enseñan allá afuera en el mundo. Oye, cuida del número uno porque si no nadie va a preocuparse de ti. And that's what they teach you out there, to take care of number one, being yourself, because no one else is going to take care of you. Olvídate de ser tan buena gente. Forget about being such good people. Yo lo he oído. I've heard it. No seas tan guanajo. Don't be such a fool. Muchacho, piensa en ti. Think about yourself. Número uno. Number No, one. hermano, Dios es número uno. No, God is number one. Ya usted se olvidó Have you forgotten? que puede pecar. Usted puede You pecar can sin. cuando usted no pone a Dios en primer lugar. You may sin if you do not put God in first place. Él tiene que ser primero que su esposa y su esposo. He has to be number one. He has to be in first place over your husband, your wife, Él definitivamente tiene que ser primero sobre sus hijos, and definitely over your children, sobre sus padres, over your parents, sobre su over trabajo. your job. Usted puede quedarse sin trabajo. You may find yourself without a job. A través de la historia de la humanidad, Throughout the history of humanity, siempre han habido momentos donde personas se han quedado sin trabajo there are those who have been left without a job, y no se murieron de hambre and they did not die of y hunger, no lo botaron en la calle. and they were not thrown out Yo of the sé que streets. en esta congregación hay hermanos que pueden decir, yo estuve desempleado por mucho tiempo y Dios no me falló. And I know that there are many saints here in this congregation that can say that at one time they were unemployed and God did not fail them.
Pero no podemos estar sin Dios. But we cannot be without God. ¿Entiende eso? You No understand? podemos estar sin Dios. We cannot be without God. Usted puede estar sin un esposo y sin un novio. You can be without a husband. You can be without a Usted puede boyfriend. estar sin una novia y sin una esposa. You can be without a girlfriend and without a wife. Si tienes a Dios, If you have God, Él lo va a ayudar. God is going to help you. Pero por favor, But please, yo les ruego, I plead with you. no sea culpable de lo que el hermano Santiago nos exhorta. Don't be found guilty of what Brother James is exhorting us on. Todo aquel que sabe hacer lo bueno All those that know to do y good no lo and hace, they do it not, les es pecado. it is sin. Déjame seguir porque si no predico. Let me continue with the Bible study. If not, I'm going to start preaching. Juan 15:22 lo leyeron. John 15:22. Did we read it? Sí, ok. Romanos 2, Romans 2, versículo 11. verse 11. ¿Quién lo quiere leer? Who would like to read it? Romanos capítulo 2. Chapter 2, verse 11. Ok, hermano. 2:11, ¿no? Sí. Porque no hay acepción de personas para confiar. Siga leyendo hasta el 16, pero déle tiempo al hermano para que lo lea en inglés. For there is no respect of persons with God. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, contra ley serán juzgados. For as many have sinned without law shall also perish without law, and as many as have sinned within the law shall be judged by the law. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El 15, hermano, hasta el 16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves, which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean, while accusing or else excusing one another. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. In the day when God shall judge the secrets of man by Jesus Christ according to my gospel. Estos versículos, These verses el cual no puedo entrar en detalle por cada uno, that I cannot enter into detail nos enseña una gran verdad. teaches us a great truth. Que hay una ley en nosotros. That there is a law in us. La misma naturaleza nos enseña Nature itself teaches us que hay un bien, that there is good, que existe lo bueno that good exists, y existe lo malo. and then evil exists. Ahora, si Dios dice que eso existe en el hombre, Now, if God says this exists in men, en la conciencia de los hombres, in the conscience of men, ¿por qué entonces tenemos el problema y el dilema que existe hoy en día en nuestra generación? why is it then that we have this dilemma that exists today in our Hay una generation? razón, hay una respuesta. There is an answer to that. Hermana Ricardita, ¿por qué tú crees? Si Dios dice que hay una ley en nosotros, si nunca has oído el Evangelio, Sister Ricardita, if you had never heard the gospel and God says that there is a law in us, que te enseña que eso es bueno
o no, eso es malo. which would show you that that is good and that is bad. ¿Cómo es posible que hoy hay personas que dicen, no, el pecado, eso es algo de la imaginación de los hombres, porque yo lo he oído, eso es para controlar a la gente, para manipular a las personas? Because I've heard so many people, they would come up with the argument and say, no, sin, that subject is just something to control them. Eso es un argumento de tantos que se oyen. ¿Cuántos han escuchado eso? How many have heard that? Hay varios que no han escuchado. There are several who have heard that. Entonces, ¿cómo es posible entonces que personas lleguen a esa conclusión? So then how is it that people arrive to that conclusion? I think it's maybe because they just, like, their consciousness is something that, because of so many things that they see and like so many different ideologies that it's just immuted in them, that because they don't even believe in God, so it's been muted in them that they can't like tell the difference. Ella dice que ella da la explicación, la cual está muy seria, And she gives the answer, which is very close, de que por causa de todo lo que se ha enseñado, las filosofías y las ideologías, como que han endurecido la conciencia para que las personas no puedan sentir cuando están haciendo el mal. Did I say it right? that because of all the philosophies and ideologies that everyone is bombarded with, then their conscious... They don't know the difference. Okay. And their conscience has become dull. Hermana Flor, la última. I think that people use those excuses to pacify their conscience and to help them feel like what they're doing is fine. Yo creo que También. muchos usan esa excusa para apaciguar su propia conciencia. Para no sentirse mal. Y no Ahora, sentirse ¿qué es lo mal. que la Biblia nos dice? No vamos a ir ahí porque no quiero estar mucho tiempo. Que el apóstol Pablo habló de estos días. So I don't want to go there, but what does the Word of God tell us? What that Paul spoke to about these days, Dijo que en estos últimos días that in these last days, las conciencias de muchos que the conscience of many would be blessed, would cauterizadas. be seared. ¿Por qué? Why? Porque cuando usted rechaza y rechaza y rechaza, llega el momento Because when you say no and no and no and no to God and His teaching, say the moment will come donde lo que Dios puso en el hombre, that God placed in every living en person, el hombre natural, in the natural man, se echa a perder. that then is ruined, it's Y spoiled. ya no funciona como debe So funcionar. then it doesn't work the way it should work. Pero la naturaleza misma nos enseña But nature itself teaches us de que hay un bien y hay un mal. that there is good and there is evil. Dios existe, God Él exists, es santo He is holy, y el diablo es real and the devil is y real, el pecado es una realidad. and sin is a reality. Bueno, ya que eso es así, So since it's so, alguien dirá, bueno, yo todavía no lo creo. someone may still say, well, I don't believe it. Eso es su privilegio, no creerlo. That is your privilege to not believe. Eso es su derecho That is your right, your choice de decir, to say, y usted no va a estar en solitario, usted va a estar en mucha compañía. and you're not going to be all alone with that thought, because there are many who, Yeah, you're going to be in a multitude of company. De lo que dicen, bueno, yo no creo, yo sé que usted ha oído esto, and I know you've heard this, yo, well, I don't believe que Dios es capaz that God is capable de enviar a gente al infierno. of sending people to hell. El infierno, si existe, If it exists, es para el diablo. it's for the devil. Pero yo no creo que Dios va a enviar a nadie. But I don't believe God is going to send anyone Bueno, to hell. entonces usted no entiende que Dios es un Dios santo y la realidad del pecado. Well, then you don't understand that God is a holy God and the reality of sin. Oremos para que Dios le ilumine. God will pray that God will give you understanding. Para concluir, To conclude, vamos a dar una introducción let us give an introduction a su origen. El origen to del the pecado. origin of sin. Ya que el pecado es real, Since sin is real, es identificado, and it is something that can be la identified, Biblia lo define, the Bible defines it. vamos a
a ver su origen. Let us look at the origin of sin. Ya que Dios exige santidad Since God demands y holiness, Dios no participa del pecado, and He doesn't partake of anything that has to do with ni Él sin, tiene comunión con el pecador, nor does He have any communion with sin. Él tiene misericordia He con él. has mercy with those. Él ha obrado en favor He has worked in favor, y en su soberanía y misericordia, and in His sovereignty and mercy. Él ha incluso contestado oraciones de pecadores. In fact, He has even answered prayers, the prayers of sinners. Explíqueme eso a mí. Explain that to me then. La única respuesta que yo tengo The only answer I have to that es que Dios no tiene que darme cuenta a mí. is that God does not have to give an account to me. Yo puedo decirle, Señor, pero ¿por qué si Él es pecador I can y say- Él es un malvado? I can say, Lord, but what are you doing if He's such a wicked person and a sinner? Y le has dado 80 años sin un callo, And you have allowed him to live 80 years without even having a corn in his a feet. cord on his feet. Y mi mamá, And my mom, que fue una santa de Dios, my mother, who was a saint of God, tú te la llevaste you took her antes del tiempo. before time. Dios no tiene que darme una respuesta y una God explicación. does not have to give me any explanation whatsoever. Además, hay un caso en la Biblia What's more, there's a case in the donde Bible los santos de Dios where the saints of que God estaban debajo del altar de incienso, ¿se recuerda? who were under the altar of incense Le dijeron, Señor, ¿hasta cuándo vamos a sufrir? said to the Lord, how long? How much more? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto How más? much more? Y Jesús les dio vestiduras y les dijo, And Jesus hasta que yo diga, said, until I say so. un poco tiempo de más. Just a little bit more time. Así que Dios hace lo que Él quiere, con Él quiere y como Él quiere. So God does what He wants, how He wants to, and with whom He wants. Pero usted y yo tenemos que vivir sujetos a las leyes de Dios. But you and I have to live subject to God's laws. Usted no es sobre o encima de la ley de Dios. You are not above God's law. ¿Usted me oyó, hermano? Did you hear me? Usted no es por encima de la ley de Dios, ninguno de nosotros. None of us are above God's law. No importa que usted lleve 30, 40 años fiel, usted tiene que seguir sujeto a la ley de Dios. It doesn't matter if you've been faithful for 30, 40 years, you need to continue faithful and subject to God's law. No se vaya a resbalar, no sea que usted caiga en pecado. Don't slip so that you won't fall into sin. Ahora, Romanos 5:12 dice, quiero Now, leer Romans y 5:12, terminamos con esta escritura. and we will conclude with this verse. Perdón, el 12 y el 18. Verse 12 and then verse 18. Y simplemente vamos a dar una pregunta para que ustedes las mastiquen hasta el próximo miércoles. And ¿Quién then quiere we're leer simply going to answer Romanos questions that you 5, can chew on 12 until next Wednesday. So who's going to read it? Romans 5:12 y 18? and then 18. Therefore, do not let sin reign in your... No, 5:12. 5:12. Romans 5. Excuse me. Ajá. Therefore, just as though through one man sin entered the world, Por tanto, como el Ahí se pecado entró en el mundo por un hombre, and death through sin, y por el pecado la muerte, and thus death spread to all men, así la muerte pasó a todos los hombres, because all sinned. por cuanto todos pecaron. Now, verse 18. Skip 18, yeah. Yes, skip to verse 18. Therefore, as though one man's offense, judgment came to all men, Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, resulting in condemnation, de la misma vino la condenación a todos los hombres, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men. de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Thank you, brother. Para que lo piensen. So that you would think on that, Un hombre, one man, mírenme ahora, now look at me, un hombre one man y un hombre. and one man. Por el primer hombre, By the first man, y cuando usted estudia el Evangelio, and when you study the gospel, ellos son llamados they are called el primer Adán the first Adam y el segundo Adán. and the second Adam. Un hombre One man es responsable is responsible de que usted y yo hemos nacido en el pecado. that you and I have been born
in sin. Para ser específico, To be specific, hemos nacido we have been born con el pecado, with the sin. que después que llegamos a la edad de entendimiento, That once we reach the age of accountability, comenzamos a cometer pecados we begin to commit sin y nos convertimos en pecadores, and we become sinners sin excepción. without any exception. Usted leyó eso, ¿verdad? You read that, Eso right? lo vamos a leer con tiempo el miércoles que viene. And we'll read that with enough time next Pasó Wednesday. a todos los It was hombres passed on to all of mankind, y después dice y lo aprieta más, and then it tightened it more, y todos pecaron. and all sin. Así que tenemos el pecado So we have the sin, singular Singular. singular, y pecadores, and sinners, o los pecadores, or the sinners, o los pecados, or sins plural. in plural. Después el 18 nos habla, Then verse 18 speaks to us y lo dice de esta manera, and says it in this que es la manner, misma cosa. which is the same thing. Por uno, By one, ¿pasó qué? what was A veces passed usted on. estaba leyendo o dijo, el hermano está leyendo y el pastor dijo que ya va a terminar, déjame pensar en que no he comido. ¿Qué dijo el 18? What did A verse ver, 18 say? hermana Rhodes. Sister Rhodes. ¿Tú ves? No, pero no tiene que tenerla abierta. ¿Qué fue lo que dijo en el 18? What did he say in verse 18 that what was Que passed por on? un hombre pasó qué? Why one man, No, eso fue el 12. En el 18 dice, no, pero la hermana Rhodes. Oye, hay un cron aquí. Sister Rhodes, Deja que la otra Rhodes lo diga. Ok, segunda hermana Rhodes. Ya tenemos la primera first Sister Rhodes, y ahora tenemos la segunda. A ver, segunda hermana Rhodes. ¿Qué? La transgresión. transgression. ¿Es diferente Is it o es lo mismo? or is it the same? El pecado pasó por un hombre Sin was en el 12 passed on. y en el 18 la transgresión And trans- pasó por un hombre. ¿Es lo mismo o es Is it diferente? the same or is it different? ¿Es lo mismo? It's the same. No lo estoy tratando de engañar, es lo I'm not, mismo. it's not a trick question. ¿Qué es pecado, hermana Britney? What is sin, Sister Brittany? No, de acuerdo a lo que estudiamos. A ver. According to what we No, discovered no me tonight. diga, no me diga. Yo voy a preguntar. A ver, hermana Tania. Sister Tanya. El pecado es desobediencia a Dios. No, eso fue lo que dijo ella. A ver, hermana Gaby, sáltanos. Vamos a terminar en una buena nota. Ajá. Ahí está. La transgresión es un acto voluntario Sin is a contra willful la ley de Dios. transgression of God's No law. es que yo quiero ser picky, pero es que quiero que entiendan I'm not lo trying que to la be Biblia picky. enseña. I'm just making sure that you understand what the Bible teaches. ¿Por qué? Porque así las religiones han llegado a las confusiones y a las barbaridades que predican desde el púlpito, y entonces los pobres oyentes se van confundidos pensando, no, yo pensé algo malo, pequé. I'm sorry that. I know it's Wednesday, brother. Because that's the way we've gotten to this atrocity that is being taught and preached from pulpits, and preachers preach it with authority, and they're false. And then the poor listeners, they hear these things and they fall under guilt and they think, oh, I had this bad thought, I sinned. ¿Por qué? Porque Why? no entienden Because they lo don't que es el understand pecado. what sin really is. Yo quiero que ustedes entiendan I want you to understand lo que Dios enseña, lo que es pecado y santidad. what God teaches us about what sin is and what holiness Porque los is. dos Because both of se them, prestan they lend themselves para fanatismo y falsedad. for falseness and fanaticism. Y Dios no le gusta ninguna de las And dos God cosas. doesn't like Dios no any of those things. Dios no quiere que usted God does not- ignore lo que Él enseña acerca del pecado y la santidad. God does not want you to ignore what He teaches about holiness and sin. Y definitivamente no quiere que usted se vuelva un fanático y un exagerado. Tomate café, eso es pecado. And definitely that you will become a fanatic and an extremist by thinking, oh, you drink coffee, well, you sin. Por That's eso, sin to drink por eso coffee. yo nada más que tomo té. That's why I only drink tea. Bueno, el té tiene cafeína Well, tea también. also has caffeine. Dios le bendiga. God bless you. Gracias por su paciencia. Thank you for your